hundirse. Es más, están contraindicados en las arritmias ventriculares. Las arritmias supraventriculares dijimos, ¿no?, que eran las que tenían QRS estrecho, menor a 0,12 segundos. Pueden ser taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, Blunter, taquicardia auricular multifocal, si ustedes quieren, y de elección. En este tipo de arritmias existen fármacos específicos. Los bloqueadores de calcio se usan, sí, pero no son por eso. Sí se pueden usar. Más que todo para el control de síntomas. En aquellos pacientes que estén contraindicados los beta bloqueantes, ejemplo, EPO, asmático, etc. Eso es básicamente hablar de lo mismo, así que vamos a pasarlo rápido. Aquí, nuevamente, recalcarles la importancia del rapamid y glutiacén, que actúan en las arritmias supraventriculares, que tienen su dependencia de uso, que a mayor apertura de canales, mayor bloqueo, su dependencia de voltaje, que los que tienen menor despolarización van a actuar a nivel intensivo, ¿no? Entonces, un repaso, estamos hablando de quedamos. El problema de la taquicardia refleja es uno de los factores que desencadenan los fármacos dihidropirínicos, ¿no? Al producir una disminución de la frecuencia vascular periférica, disminución de la presión arterial, por mecanismo de compensación se activa el centro vasomotor y puede generar una taquicardia en estos pacientes. Ya, nuevamente les recalco, los dihidropirínicos, feripinos, prodipinos, son los que pueden producir taquicardia refleja, son los que pueden producir angina como efecto adverso. Ya, entonces, confundir. Muy bien, eso ya lo hablamos del calcio, fisiología, cuál es su cardiopresor, cuál es su mecanismo básicamente por el cual disminuye la angina o el dolor, la disminución del consumo de oxígeno o disminución de la frecuencia cardíaca y disminución del trabajo miocárdico. Creo que nos quedamos acá, ¿no? Bueno, continuando la selectividad tisular, al contrario de lo que es ¿qué tipo de llamarlo, no? Podemos decir las benzilaminas y las benzodiazepinas, para el escritor. Las dihidropirinas, todo lo que es nifedipina, odopino y imodipino, poseen selectividad por los vasos sanguíneos. Eso es básicamente la introducción del tema que hemos estado mencionando. El menos vasoselectivo es el nifedipino, diferente por ejemplo del nimodipino. El nimodipino produce más vasodilatación de la circulación cerebral, ya vamos a hablar en este caso se usa el nimodipino. Entonces, al ser menos selectivo, el nifedipino produce una importante vasodilatación, pero genera una taquicardia refleja. O sea, es el que más produce taquicardia refleja. En pacientes que tienen cardiopatía isquémica, es por eso que su uso está bastante limitado, porque puede desencadenar mayor isquemia, mayor lesión. El nifedipino hay que usar con precaución en pacientes que tengan cardiopatía isquémica. Todas las guías dicen eso, no es lesión. Pero muchas veces tenemos más pacientes con hipertensión refractaria que ya están con su ARA, con su hidroproteacida, y a pesar de eso continúan hipertensos y se usamos. Entonces, pero en lo posible tratar de evitar pacientes que tengan cardiopatía. Las dihidropirinas de segunda generación, más conocido, porque hay un montón, es el amlodipino. El amlodipino, ¿cuál es la ventaja con respecto al nifedipino? Su vida media. El nifedipino tiene una vida media cortita. Ustedes van a tener que administrar cada 6 horas. Se puede dar 20 hasta 30 miligramos cada 6 horas. Diferente es el amlodipino, que tiene una vida media más larga, hasta 36 horas. Quizás se puede dar una sola vez al día. Diferencia entre el nifedipino y el amlodipino, la vida media. No es lo mismo que ustedes usen una tableta cada 6 horas a que la usen una vez al día paciente, ¿no es cierto? Es mucho más cómodo. Es por eso que ustedes, los preparados farmacológicos antihipertensivos, van a ver que vienen Valaxar más amlodipino, o vienen Valaxar más amlodipino más hidrocortisona, si toman una sola vez al día. Por eso simplemente comodidad del paciente. ¿Ya? Los de tercera generación, el más potente, el más conocido es el fosfodipino, y no tenemos en nuestro medio. De las dihidropirinas de segunda y tercera generación que tenemos en nuestro medio, amlodipino y nimodipino, de lo que se usa acá. Ahora, los efectos vasodilatadores de los antagonistas difieren según el hecho vascular.
¿Ustedes han escuchado hablar de la hemorragia subaracnoidea? ¿Conocen el espacio subaracnoideo? ¿Cierto? El espacio subaracnoideo, la madre, en el espacio subaracnoideo, cuando tenemos un sangrado, ya sea por una aneurisma, que es una dilatación anormal del vaso sanguíneo, que puede ser congénita, puede ser adquirido, o sea, puedes nacer con esto, puede ser hipertenso y se va formando con el tiempo, o puedes tener una malformación arteriovenosa que nace con eso, independientemente de la causa, puede ser un aneurisma, malformación, esto se rompe y se vuelca la sangre en el espacio subaracnoideo. En la tomografía por la imagen antes se la voy a mostrar. Pero ¿cuál es la importancia del linfodipino? Esta sangre que está en el espacio subaracnoideo, existen muchas teorías, pero la más aceptada es que la oximoglobina, al estar en contacto con el parénquima, con ese espacio, produce vasoconstricción. Eso se llama vasoespasmo, es una complicación grave de la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es una enfermedad que nosotros, por ejemplo, en terapia intensiva nos vemos mucho. Es una enfermedad grave, puede resangrar, hidrocefalia, vasoespasmo, diabetes insípida, aturdimiento mecánico, síndrome vasospasmo, produce múltiples complicaciones. Pero la más conocida es el vasoespasmo. El vasoespasmo no es más que la contracción de los vasos cerebrales por ese tejido sanguíneo que está fuera, ¿ya? Pinta el parénquima y se contrae. Entonces, como mecanismo de profilaxis, se usa el nimodipino. Esa es la importancia del nimodipino, es para prevención del vasoespasmo cerebral. Diferente el amlodipino y el nifedipino, que son antihipertensivos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan que el nifedipino y el amlodipino son antihipertensivos, que la ventaja del amlodipino es la vida media, bien, y el nimodipino se utiliza para el vasoespasmo cerebral por la hemorragia subaracnoidea. Nuevamente se lo repito, el nimodipino tiene predilección por el lecho vascular cerebral. Evita que haya esa vasoconstricción. Se da profilácticamente al paciente con hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Doctor, entonces ¿se puede dar si el paciente hizo una hemorragia cerebral nimodipino como profilaxis? En hemorragia subaracnoidea. Lo que pasa es que usted, en accidente cerebrovascular, puede ser isquémico, el 80% de las veces isquémico, de este un 5% va a ser un ACV maligno, o sea que se tapa una arteria y se va a isquemiar la mitad del cerebro y va a tener hipertensión endocraniana. El otro 20% va a ser hemorrágico. De ese hemorrágico, que está parenquimatoso, el 5% va a ser una hemorragia subaracnoidea. Solo en la hemorragia subaracnoidea, para prevención del vasoespasmo, se usa el nimodipino. Ah, ya. Solo en ese caso. Además no te va a servir, no tiene nivel de evidencia. Entonces solo se usaría como profiláctico. Como profiláctico, para evitar el vasoespasmo cerebral. Esa es su utilidad. Utilidad de que la acción de este fármaco es a nivel de la circulación cerebral. Se utiliza como prevención del vasoespasmo cerebral, vasoespasmo de los vasos cerebrales, para ser más específico, secundario a una hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Doctor, disculpe la pregunta. ¿Y se puede distinguir si es isquémico o hemorrágico? Porque a muchas personas le da. Clínicamente. Clínicamente diferente. El paciente que tiene un ACV isquémico parafásico o hemipléjico, generalmente dependiendo del sitio de la localización del infarto. El hemorrágico generalmente es un paciente hipertenso, que por hipertensión se rompe un vaso sanguíneo. No está tan focalizado si tiene deterioro neurológico, pero con la tomografía se ve. El isquémico va a tener una área hipodensa, una área oscura. El hemorrágico va a ser una imagen blanca. Vamos a ver la tomografía de hemorragia franca. Que le voy a mostrar. Pero clínicamente podés llegar a una impresión diagnóstica. ¿Quién te va a hacer un ACV isquémico? El paciente que tenga una arritmia, el paciente que sea valvular, el paciente que sea diabético hipertenso, que puede ser las dos cosas, hemorrágico o isquémico. Esto básicamente es un resumen de cómo actúa a nivel de los vasos tisulares. Tenemos el canal directo, ingresa al miocito, se une con la carramodulina, que es una proteína, fosforila al final de la miocina, y se produce la conversión de actina y miocina. Se lo pueden aprender si quieren, no hay ningún problema, pero lo primero que se recuerden simplemente que actúan a nivel del canal de calcio tipo LP.
¿Ya? Hay hartos subtipos, ¿verdad? Justamente estaban preguntando eso. Aquí tenemos un cuadro en el cual podemos ver básicamente la selectividad vascular frente a la cardíaca. Como pueden ver, el verapamilo y el litiazem básicamente actúan de igual forma tanto en los vasos sanguíneos como en el corazón. Por eso ustedes pueden observar que tanto la contractilidad como la frecuencia cardíaca en estos dos fármacos está disminuida. Diferente al nifedipino, que tiene más selectividad por vasos sanguíneos que por el corazón, pero a diferencia de los otros dos fármacos, aumenta la frecuencia cardíaca, que es lo que hemos estado mencionando. Y ese aumento de la frecuencia cardíaca, como nosotros hemos estado viendo, poniéndolo en contexto de otros fármacos, mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno, mayor trabajo miocárdico al final del epitelio, ¿no es cierto? Entonces, ese aumento de la frecuencia cardíaca es lo que puede desencadenar una angina en el paciente isquémico. Diferentes son estos dos que disminuyen más bien el trabajo cardíaco. El amlodipino, hay unos estudios, ustedes que lo pueden investigar, carne con carne, ¿no? Eso es lo que pasa. El amlodipino tiene esa ventaja sobre el nifedipino. O sea, que si ustedes tienen un paciente que es isquémico, arteriopatía, coronariopatía, que ustedes quieran, que ya está con su ARA, que está con su beta-bloqueante, que está con su diacídico, sigue hipertenso, el de elección, más que el nifedipino, es el amlodipino, porque se ha visto que no produce tanta respuesta refleja de taquicardia. Si ustedes lo ven acá, no menciona acá que aumenta la frecuencia cardíaca, simplemente se mantiene. Entonces, si no me queda más opción que usar un bloqueador de calcio en un paciente con una hipertensión refractaria y que ya tenga una cardiopatía isquémica, de preferencia usar el amlodipino antes que el nifedipino. ¿Ya? De los demás fármacos no tenemos en nuestro medio. Todas las guías, por ejemplo, hablan del nicardipino, que se puede usar como antihipertensivo, antihipertensión endocraniana. No tengo experiencia con ese fármaco, sería netamente teórico de nicardipino. Y el nimodipino, que no está acá, y ya les mencioné que su principal característica es la vasodilatación del nicho vascular cerebral. ¿Ya? Cuando se características farmacocinéticas, el nifedipino se absorbe por vía oral con gran facilidad, alcanza su pico máximo a 90 por 25 minutos, experimenta un extenso efecto de deprimión hepático, tiene una vida media corta, para ser un antihipertensivo 4 a 6 horas en corto. La nueva imidropilina, el amlodipino, sobre todo, el que se usa, tiene una absorción más lenta, alcanza su pico máximo a las 6 a 12 horas y la característica es la vida media más prolongada. Entonces, si volvemos a la anterior diapositiva, se compara la selectividad entre la circulación vascular y el corazón, el amlodipino tiene dos ventajas, ¿no? Una, que no aumenta la frecuencia cardíaca, no produce ese efecto reflejo que puede encadenar angina, y no, la vida media, que es más larga. Entonces, esa es la característica del amlodipino sobre el nifedipino: vida media y no producir taquicardia tan marcada como el nifedipino. El verapamilo y el litiazem, los dos se pueden usar para el tratamiento de la angina, no son de primera elección, sí para la angina de metal. Se puede usar como antiarrítmico en las taquicardias paroxísticas supraventriculares, como hablamos de todo lo que es taquicardia supraventricular, FA, glúteo. No son de primera elección. Cada línea tiene su fármaco de primera elección. Si es una taquicardia paroxística supraventricular, podemos usar adenosina, que es el de elección, podemos usar digoxina y de último verapamilo y litiazem, lo hablamos en la anterior clase, ¿cierto? Si tenemos un paciente con una FA, aquí tenemos dos escenarios. Si la FA lo vamos a resumir así. Si la FA es paroxística,
FA de reciente comienzo que el paciente no tenía, que recién inició hace 48 horas, y llamémosla crónica, independientemente. Crónica persistente remanente, la FA se subclasifica en varios tipos. Cuando es un paciente con una FA crónica, dijimos que el tratamiento es controlar los síntomas. La FA a su vez puede ser de alta respuesta ventricular, FA de alta respuesta ventricular, si es mayor a 100, de 60 a 100, de moderada respuesta ventricular, FA, si es menor a 60, FA de alta respuesta ventricular. Si tenemos esta, está contraindicado, ¿no? No podemos usar esta radical. ¿Cuándo se usa? Cuando tenemos una FA crónica de alta respuesta ventricular, o sea, que tiene una frecuencia mayor de 100, pero el fármaco de elección son los beta-bloqueantes. Si no se puede usar el beta-bloqueante, bloqueador de calcio. ¿Ya? Para que quede claro. FA crónica para control de síntomas. Si la FA es paroxística, o sea, que es un paciente que no tenía antecedente de fibrilación auricular, que ya tenía un electro previo que era ritmo normal, hay que hacer cardioversión farmacológica. Y como ya vamos a avanzar aquí arrítmicos, aquí vamos a empezar a hablar de dos cosas: paciente joven, paciente mayor, paciente con corazón sin cardiopatía estructural y paciente que ya tenga una cardiopatía estructural. Si es joven y tiene una FA paroxística, nuevamente cardioversión farmacológica. Se puede usar dos fármacos. Solamente lo voy a mencionar cuando hablemos de antiarrítmico, vamos a estar más a detalle. Propafenona, flecainil. Y cuando es un paciente que ya tenga una cardiopatía estructural, amiodarona es un antiarrítmico muy usado en todo, la detección renal, y la que ya conocíamos anteriormente, la vivoxina, porque ya es un paciente que tiene una cardiopatía estructural. Podemos hacer una cardioversión farmacológica en una FA paroxística. Incluso podemos usar estos dos para control de síntomas, no solamente usar estos dos. Antes de hacer todo esto, hay que hacer al paciente un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque hay que descartar que no tenga trombo. Si el paciente tiene un trombo y una cardioversión farmacológica, ese trombo va a migrar y va a ser un paciente. Es más, se debe hacer un ecocardiograma de canje esofágico, ni siquiera un transtoráxico. Bueno, por lo menos con un transtoráxico ya no, algo. Entonces, tenemos un paciente con FA, puede ser paroxística, persistente, permanente, todo lo que ustedes quieran, llamémoslo crónico para nosotros. Los beta-bloqueantes y los bloqueadores de calcio se usan para control de síntomas en el crónico. La paroxística hay que hacer cardioversión farmacológica, primero hay que hacer un ecocardiograma. Si no tiene cardiopatía estructural, vamos a hacer una PTI. Si tiene cardiopatía estructural, la persona digoxina. Sin hablar de dosis, vamos a hablar de eso cuando vemos el antiarrítmico. Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, lo último, si está hipotenso. Aquí hemos hablado de un paciente que tiene presión arterial normal. Si está hipotenso, cardioversión eléctrica en cualquiera de los casos, previamente un ecocardiograma. En cualquier arritmia, un paciente está hipotenso, solamente es cardioversión. Taquicardia paroxística supraventricular, adenosina, pero si ya se tiene mucha intensidad volvémica, cardioversión. FA con hipotensión, cardioversión. Ya si está normotenso, ya se hace todo eso. La importancia de hablar de todo ese esquema es para entender que estos fármacos no son de primera elección, solamente son para el control de síntomas de pacientes con FA crónica, incluso que son los que no toleran beta-bloqueantes, que son los pacientes estigmáticos. ¿Ya? Solamente para
Esa es su utilidad como antiarrítmico. También se puede usar, hablando en el contexto de la FA, también se puede usar en taquicardia paroxística supraventricular, pero no es en dirección. La dirección es la adenosina, digoxina, L100, verapamil y glicerol. Entonces, se usan, pero no son de elección, para que no quede claro. ¿Y qué tipo de arritmia? Arritmias supraventriculares, arritmias con QRS estrecho. Están contraindicados en las arritmias ventriculares. Se van a confundir. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las características farmacocinéticas? Primero, el verapamilo tiene una biodisponibilidad de un 10 a 20%. Su metabolismo activo es el norverapamilo, que se forma en el hígado, se elimina por vía renal y se puede usar hasta dosis de 300 miligramos al día, pero se inicia con dosis bajitas de 80 miligramos. ¿Ya? El Litiasen mismo, a diferencia del verapamilo, tiene una buena absorción oral. Su primer paso hepático reduce su biodisponibilidad un 45%, tiene una acción antihipertensiva que inicia rápido, a 15 a 30 minutos, y un pico máximo de una hora. La vida media es prácticamente similar en ambos, estamos hablando de una vida media de 8 a 12 horas. Aquí tenemos un resumen de las características farmacocinéticas. Lo más importante, lo que quisiera que no se olvide, la característica de la vida media del nifedipino, que tiene una vida media corta, el amlodipino, que tiene una vida media prolongada, el nimodipino, que lo tenemos acá, su vida media es cortita, se administra cada 4 horas, por cierto, y a eso cae. Los conocidos, no es necesario que se aprendan todos los fármacos, toda la vida media, es imposible aplicarse, ¿no? Pero por lo menos acordarse de los dihidropirínicos, nifedipino, amlodipino, nimodipino, que son los que usamos, y los no dihidropirínicos, verapamilo y Litiasen. Los demás son fármacos que no se usan. Entonces, y los que ustedes van a llegar a utilizar son el nifedipino y el amlodipino masculino. Entonces, eso por lo menos, ya, sí o sí. Nosotros por lo menos verapamilo y Litiasen teóricamente. Reacciones adversas, el nifedipino, hay una presentación que es de acción rápida, que antes se usaba por vía sublingual, incluso a veces lo siguen usando pacientes renales, pero ¿cuál es el problema? Que se administraba por vía sublingual y producía un descenso brusco de la presión arterial. Muchos pacientes necesitaban parada cardíaca, es por eso que se ha limitado bastante su uso del nifedipino por vía sublingual. ¿Ya? Algo que hemos estado mencionando bastante es que los pacientes que usan nifedipino tienen taquicardia refleja y por lo tanto los que tienen riesgo coronario van a tener angina. Diferente de los no dihidropirínicos, verapamilo y Litiasen, que más bien se pueden usar para la angina, sobre todo en la angina incidente. El verapamilo y Litiasen, al disminuir el trabajo miocárdico, disminuye el consumo de oxígeno y va a haber disminución del síntoma. El nifedipino, al disminuir la resistencia periférica, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a haber exacerbación de la angina. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta, no confundirse. Al inhibir el esfínter esofágico inferior, produce enfermedad por reflujo gastroesofágico, actúa también a nivel del músculo liso del esófago, por eso se usa en la calasia. Los protagonistas producen estreñimiento, sobre todo el verapamilo. Y tanto el verapamilo como el Litiasen están contraindicados en trastorno de la conducción auriculoventricular, bloqueo de primer, de segundo, peor de segundo y de tercer grado, no se usa. ¿Ya? Y contraindicado en taquicardia ventricular, se usan en taquicardias supraventriculares. Confunden el único. Como es un fármaco que disminuye la contractilidad miocárdica, está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Ya deprime más la presión cardíaca y por lo tanto el paciente va a tener exacerbación de los síntomas. Y nuevamente la
diferenciar una supraventricular y una ventricular arritmia. Salvo que el paciente tenga bloqueo de rama, ahí hay que usar otro criterio que su docente de semiología le va a enseñar. Mentira, cuando hablemos de arrítmico vamos a hablar de bloqueo de rama, cómo identificar. ¿Ya? Recordar entonces que está contraindicado taquicardia ventricular. Ventricular, en bloqueo de primer grado, intervalo P de mayor a 0,20 segundos, bloqueo AB de segundo grado, móvil 1, móvil 2, prolongación progresiva de TR, una P que no conduce, y bloqueo AB de tercer grado, disociación auriculoventricular. Entonces, todos los trastornos de conducción y taquicardia ventricular está contraindicado el uso de bloqueadores de calcio y también el shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca descompensada, si ustedes quieren llamarlo. Entonces, esas son las reacciones adversas y estas son las contraindicaciones, para que no se olviden. Decía, doctor, que se puede ocupar en la FA, ¿se refiere a la fibrilación auricular? Sí, la fibrilación auricular es una línea supraventricular. Cuando hablamos de las características de este tipo de arrítmico, dijimos, hacemos un esquema, ¿no? El corazoncito, ahí, y dijimos que por las características de su dependencia de uso y dependencia de voltaje, que el sistema de conducción tiene menos despolarización, tiene un nivel de respuesta más bajo a nivel supraventricular, es que estos fármacos están indicados. ¿Cuáles son esas arritmias? Fibrilación auricular, taquicardia, paroxística, supraventricular, y también, si ustedes quieren, un poquito más detalle, la taquicardia auricular multifocal. Esas son las arritmias supraventriculares que tienen una característica que su QRS es menor a 0,12 segundos, siempre y cuando no tengan un bloqueo de rama. Ahí hay que usar otros criterios. Cuando el paciente ya tiene un bloqueo de rama, el QRS es mayor a 0,11 segundos y hay que ver otras características para identificar la arritmia. Pero si no tiene bloqueo de rama, con QRS menor a 0,12 segundos, para hacer estas arritmias, ¿cómo lo diferencia usted? Intervalo RR irregular, intervalo RR regular, la onda F, y aquí tenemos una onda P, ¿cómo les puedo decir? Polimórfica, para que nos entendamos. RR irregular, RR regular, la onda F de Stuttgart y la onda P multiplicar. Todos con QRS menor a 0,12 segundos. En esas arritmias, para control de síntomas, nuevamente recalco, no es que haga cardioversión farmacológica, se pueden usar los bloqueadores de calcio no hidropirínicos, verapamil o iristiacén. No es que todos van a tener efecto antiarrítmico, solo los que tienen acción cardiopresora. ¿Cuáles son esos? Verapamil o iristiacén. Y en las arritmias ventriculares, ¿vale? Sí. Lo último, aquí tenemos los efectos adversos, su incidencia, como lo dije, el edema malular es frecuente, hay muchos pacientes que les molesta. Es más frecuente con el atrodipino, por cierto. Esa es una de las desventajas, se les hincha los tobillos a los pacientes y bueno, hay que asociarlo un poco con diurético. Es mucho más frecuente el edema malular, si ustedes lo ven en porcentaje, que el nifedipino. El nifedipino es 6%, el atrodipino es 10%. O sea que de 10 pacientes uno puede hacer edema. Es lo más frecuente. Bueno, cuando las aplicaciones terapéuticas, el efecto, nuevamente recalcarles que sí tiene su acción antiarritmiosa. Aquí menciona vasodilatación coronaria y alivio de dolores, pero casi toda la literatura menciona que es más que todo por disminución del consumo de oxígeno, disminución del trabajo miocárdico. No es dirección nuevamente
arterial sí se usa, pero es el tercer fármaco que vamos a usar, no es de elección, salvo que sea un paciente. Refractario. ¿Cuándo sería de elección? Tiene hipertensión refractaria. Hipertensión refractaria. Ya, pero no es de elección, no estamos hablando que es refractaria. Otra. Embarazada. No podemos usarlo y es ni con ARA. Sí. Paciente embarazada, sí es de elección. ¿Cuál? Insuficiencia renal poligúrica, que no se pueda usar ARA. Acuérdense las contraindicaciones de los ARA y eso van a poder usar bloqueadores de calcio. Embarazadas contraindicado, insuficiencia renal poligúrica contraindicado. En un paciente con estenosis bilateral de la arteria renal pueden usar un bloqueador de calcio, no hay problema. Los ARA están contraindicados. La enfermedad de Raynaud sí se puede usar. Y lo que les estaba mencionando hace un momento, el vasoespasmo cerebral, hablamos del accidente cerebrovascular, dijimos que el 80% son isquémicos, el 20% son hemorrágicos, el 20%, el 5% es una hemorragia subaracnoidea. Esto es una hemorragia subaracnoidea. Todo lo que es sangre se ve blanco en la tomografía. Y si ustedes ven, la sangre está en todo el espacio subaracnoideo. En su momento lo van a aprender. Recordar que la hemorragia subaracnoidea es un accidente cerebrovascular hemorrágico, puede ser por un aneurisma, una malformación, si ustedes quieren. Pero ¿cuál es la característica? Que esa sangre que está a este nivel produce vasoconstricción de la circulación, vasoespasmo se llama. Y esa vasoespasmo cerebral que se utiliza como tratamiento es el nimodipino. Es una complicación de la hemorragia subaracnoidea, no es que todos los ACV hemorrágicos producen vasoespasmo. Entonces, un paciente que tenga un vasoespasmo cerebral, vasoespasmo vascular, llamémoslo, no es tanto cerebral, vasoespasmo vascular cerebral, alguna literatura lo llama isquemia cerebral tardía, secundaria de la hemorragia cerebral ambular, vasoespasmo de la concentración cerebral secundaria de la hemorragia cerebral, fármaco de elección para prevención. Las arritmias cardíacas, nuevamente todo lo que hemos venido hablando, arritmias supraventriculares, ya saben ustedes, las que tienen QRS estrecho, pacientes que tienen falla renal, sí se puede utilizar, a pesar de que sean anúricos, se puede usar. Y el trastorno esofágico, acalasia y espasmo esofágico difuso. Esa es la utilidad clínica de calcio. Bueno.